Entregué toda mi vida a mi esposo y a su familia, sacrificando mi independencia para cuidar de su madre enferma. Pero cuando tuve que rogar por 1.500 pesos al mes, sintiendo cada palabra como una humillación, y el simple deseo de pastel de mi hija dependía de su renuente asignación, me di cuenta de que era completamente inútil a sus ojos. Poco sabía él que esa silenciosa desesperación estaba a punto de encender un fuego. El peso de una cartera vacía aplasta el alma de una mujer. Elena alisó la tela floral descolorida de su falda, un hábito nervioso. La cocina, usualmente su reino de silenciosa eficiencia, se sentía vasta y vacía hoy. Afuera, el sol del mediodía, usualmente una calidez reconfortante, parecía burlarse del frío que se le había metido hasta los huesos. Durante 6 largos años, desde que Daniel había insistido en que dejara su trabajo, esta casa había sido su mundo. Y dentro de este mundo, cada petición de dinero, incluso los míseros 1.500 pesos al mes para los gastos del hogar, se sentía como una súplica humillante. Daniel, su esposo, entregaba los fondos con una mano lenta y deliberada, su mirada fija en la de ella, haciéndola sentir como si le estuviera otorgando una fortuna incalculable. No solo cubriendo las cuentas. Esta mañana, el silencio digital del teléfono de Daniel era ensordecedor. Había enviado el mensaje horas antes. «Daniel, ¿estás ocupado? Es hora de transferir los gastos del mes». Sin respuesta. Ni siquiera una simple confirmación de lectura. Simplemente colgaba allí en el chat, un crudo símbolo de su desvanecida importancia en su vida. La aplicación del banco en su teléfono mostraba un 0 rotundo e innegable. Una pequeña mano la tiró, suave pero persistente. Sofía, su hija de 5 años, estaba junto a la puerta de la cocina, con los ojos bien abiertos, reflejando un deseo simple e inocente. «Mami», susurró, con la voz apenas un aliento. «¿Podemos comprar pastel?» Sofía saltó sobre las puntas de sus pies, un pajarito ansioso. El corazón de Elena se encogió, una punzada aguda y amarga. Esta simple petición, este pequeño sueño, de repente se sintió como una montaña. Elena se arrodilló. Las rodillas le dolían por años de fregar suelos y cuidar una casa que ya no sentía enteramente suya. Forzó una sonrisa, pero se sentía frágil. «Mami no tiene dinero ahora, cariño. Esperemos hasta que papi lo envíe, ¿sí?» Los ojos brillantes de Sofía se opacaron solo una fracción, la chispa de anticipación desvaneciéndose. Asintió, con sus hombritos caídos, y dejó de insistir. Su tranquila comprensión, su inmediata resignación, hirió más hondo que cualquier palabra dura que Daniel o Berta le hubieran lanzado jamás. Esta no era una familia con problemas económicos. El negocio de Daniel iba bien. Su hogar, aunque no lujoso, era cómodo. Estaban lejos de ser pobres. Sin embargo, aquí estaban. El simple deseo de pastel de Sofía, supeditado a una transferencia que quizás nunca llegará. A una generosidad que se sentía cada vez más a regañadientes. ¿Por qué su propia hija tenía que aprender tal deferencia cuidadosa? Una comprensión tan profunda de la escasez, solo por una rebanada de pastel. La injusticia le quemaba. Elena tragó el nudo en su garganta. Recuperó su teléfono, sus dedos suspendidos sobre el contacto de Daniel. Tenía que intentarlo de nuevo. Suavizó su tono, tratando de apelar al padre en él, si no al esposo. «Cariño, ¿estás ocupado? Si no lo estás, ¿podrías transferir los gastos de este mes cuando tengas un momento? Sofía tiene muchas ganas de pastel, pero no tengo dinero». Esta vez, mencionar a Sofía, el miembro más pequeño e inocente de su hogar, pareció penetrar su silencio digital. Una notificación de mensaje de voz apareció. Un tono cortante e irritado, un ladrido breve y áspero. «Entendido. Deja de fastidiar. Estoy ocupado. Vale, lo enviaré más tarde». Las palabras fueron un golpe de hacha, desprovistas de calidez o preocupación. Solo una orden. Se quedó de pie por un largo momento, el teléfono aún cálido en su mano.
el leve zumbido de su tono despectivo, aún retumbando en su oído. La resignación la invadió, pesada y fría. Al menos la había reconocido. Al menos lo había prometido. Se movió al mostrador, recogiendo mecánicamente el cuchillo que había soltado, reanudando sus preparativos para la cena. La cocina, ante su consuelo, ahora se sentía como una jaula. El chisporroteo de las cebollas en la sartén, el reconfortante aroma del ajo empezando a dorarse, llenaba el aire. Un cuadro mundano. Entonces, un sonido repentino y horrible destrozó la paz doméstica. No era una tos. Eran arcadas húmedas y violentas. Elena soltó el cuchillo. Se le heló la sangre. Sofía. Un grito agudo y desesperado siguió. Luego el sonido borboteante e inconfundible de diarrea. El miedo, crudo y primal, le arañó la garganta a la Elena. Corrió a la sala. Sofía yacía acurrucada en la alfombra, pálida y temblorosa. La inocencia brillante se había escurrido de su rostro. Elena la levantó en brazos, su mente ya a 1000. Hospital. Ahora, irrumpió por la puerta principal, el aire de la tarde golpeándole la cara como una bofetada. Sofía estaba lánguida en sus brazos, febril y débil. El mundo se redujo a esta única y desesperada necesidad. Llamó a un taxi, su voz temblorosa. Mientras el conductor arrancaba, buscó a tientas su teléfono. Daniel. Todavía no había enviado el dinero. Su corazón le martilleaba el pecho, un tamborileo frenético de terror. No tenía siquiera para el taxi, y mucho menos para la medicación. El hospital se cernía, un faro de esperanza y una montaña de costos imposibles. Cada segundo se sentía como una hora. El taxi frenó en seco frente a la sala de emergencias. Las luces brillantes y estériles se sentían ásperas después de la penumbra del taxi. Dentro, el aire frío e impersonal del pasillo del hospital no ofrecía consuelo. Sofía se estaba desvaneciendo rápidamente. La mente de Elena gritaba por acción. Tenía que llamarlo de nuevo. Tenía que contestar. Tenía que enviar el dinero. No dejaría que Sofía sufriera por su crueldad. Lo que pasó después la empujaría al límite. El teléfono vibró en su mano temblorosa. Una cuerda de salvamento que rezaba no se rompiera. En la recepción del hospital, la voz de la enfermera era una pared suave pero firme. El médico verá cosí tras su hija tan pronto como se procese el pago, señora. La mente de Elena gritó. Daniel todavía no había enviado el dinero. Su cuenta bancaria, un paisaje yermo, no ofrecía nada. Ni siquiera podía pagar la medicación de Sofía, y mucho menos la consulta inicial. El olor estéril del hospital, usualmente un consuelo, ahora se sentía opresivo. Las luces fluorescentes demasiado brillantes, demasiado frías. Apretó su teléfono, sus dedos resbaladizos por el sudor. La desesperación, un ácido crudo y ardiente, le subió por la garganta, superando cada último rastro de orgullo. Tuvo que llamarlo de nuevo. Contestó al tercer timbrazo, un chasquido seco e inmediato. ¿No te dije que estoy ocupado? ¿Qué parte de eso no entiendes? Eres como una cobradora. ¡Qué fastidio! Te enviaré el dinero cuando tenga tiempo. Deja de molestarme. Luego, un clic. La llamada se cortó. El tono de línea sonó. Un zumbido cruel y burlón contra su oído. Elena se quedó allí, inmóvil, el teléfono aún pegado a su cara. Su calor una extremidad fantasma contra su piel. Una ola de frustración, espesa y sofocante, la invadió, seguida de una profunda e insoportable impotencia. Lágrimas, calientes y silenciosas, corrían por sus mejillas, empañando las paredes blancas y estériles del hospital. Cómo su vida, una vez tan llena de vibrantes promesas, se había reducido a esto. Reducida a mendigar, despreciada con desprecio, mientras su propia hija yacía sufriendo, sus necesidades insatisfechas por el mezquino control de un hombre. Fue un golpe frío y brutal. Cerró los ojos y el pasado parpadeó. Recordó cuando conoció a Daniel. Fue en una barbacoa de un amigo en común. Luz del sol filtrándose entre hojas verdes,
risas en el aire. Él era encantador, ambicioso. Sus ojos brillando con un futuro que construirían juntos. Había sido amor a primera vista. Un romance de torbellino que la dejó sin aliento. Él estaba tan ansioso, tan lleno de planes. Se casaron rápidamente. Una celebración de esperanza juvenil. Su nueva vida comenzó en la casa familiar de él. Un lugar que compartía con su madre, Berta. Berta, antes vibrante, había estado en silla de ruedas durante años. Su cuerpo fallando. Su espíritu agriándose. Su condición, una fuente constante de dolor, había torcido su carácter. Era una tormenta de quejas y críticas, un torrente interminable de demandas. Las empleadas domésticas, por pacientes o hábiles que fueran, no duraban más de unas pocas semanas bajo su implacable escrutinio. Renunciaban una tras otra, huyendo de la atmósfera tóxica. Daniel, centrado ferozmente en su carrera ascendente, había apartado a Elena una tarde, su mano cálida y reconfortante sobre la de ella. Elena, había suplicado, su voz sincera. Mi carrera está despegando. Si pudieras dejar tu trabajo, ser ama de casa a tiempo completo, podrías administrar la casa, cuidar de mi madre. Te prometo que si haces esto, te entregaré todo mi salario. Te haré la verdadera señora de la casa. Seremos un equipo. Sonaba como un sueño entonces. Una oportunidad para construir un nido. Para apoyar al hombre que amaba. Para ser el corazón de su hogar. Ella había aceptado. Al principio, él cumplió sus promesas. Cada mes, su cheque de pago, íntegro e intocado, caía en sus manos. Ella manejaba las finanzas, el hogar, el cuidado de Berta. Todo. Se sentía una verdadera compañera. Pero lentamente, sutilmente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, comenzaron las excusas. Necesitaba dinero para entretenimiento de negocios, para mantener relaciones con superiores, gastos inesperados. Luego, un día, simplemente recuperó la tarjeta de salario. Es más fácil así, cariño. Simplemente te transferiré tu asignación. A partir de entonces, fueron unos pocos miles cada mes para gastos del hogar. Al principio, eran 4 o 5 mil. Luego una rápida caída a 3.000. Eventualmente, se redujo a unos míseros 1.500 pesos. Ahora, incluso esa pequeña asignación venía con retrasos, con sus palabras hirientes, con el aguijón mordaz de su desdén. Como hoy. 2 mensajes, la enfermedad de una niña, y aún así, nada. Sin esos 1.500, ella estaba completamente impotente, incapaz de comprar medicinas para su propia hija. La humillación era un dolor físico. Tragó su orgullo, tomó su teléfono y llamó a una amiga, susurrando una súplica desesperada por unos pocos cientos de pesos para cubrir la emergencia de Sofía. El aire todavía se sentía pesado con su tono despectivo. Un eco inquietante de promesas perdidas. Su crisis inmediata fue evitada, pero la tensión silenciosa en su pecho se estiró. Un hilo fino esperando el próximo quiebre. ¿Cómo había permitido esta erosión gradual de su valor, su autonomía? ¿Cómo desenredar una vida tan meticulosamente tejida en el cruel diseño de otra persona? Al regresar a casa con Sofía, la casa parecía cernirse. Una fortaleza silenciosa de su control. Su corazón latía con una nerviosa anticipación, sabiendo que una nueva batalla la esperaba. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de hundimiento, sabiendo que se avecinaba una tormenta y tú estabas justo en su camino? El silencio en la casa era una cosa frágil, a punto de romperse. La puerta principal se cerró con un clic detrás de Elena y Sofía. Un sonido suave en la casa, por lo demás tranquila. Sofía, agotada, se aferraba a la pierna de Elena. Daniel aún no había llegado a casa, pero su madre, Berta, que había estado durmiendo toda la tarde, parecía poseer un sexto sentido para el regreso de Elena. Una voz penetrante, aguda y cortante atravesó el aire desde el fondo de la casa. «Mujer inútil, ¿dónde has estado? Ven aquí y atiéndeme».
Los hombros de Elena se desplomaron. El agotamiento del hospital, la preocupación constante. Ahora se encontraron con este familiar implacable asalto. Tragándose el sabor amargo que le subía a la boca, ayudó a Berta a salir de la cama y a su silla de ruedas. El movimiento practicado, desprovisto de calidez. La llevó en la silla de ruedas a la sala. Los ojos de Berta, entrecerrados y fríos, escanearon la habitación. «Es tan tarde y no has hecho la cena. ¿Qué estás haciendo? Daniel estará en casa pronto. ¿Piensas dejarlo sin comer? Todo lo que haces es holgazanear aquí. Honestamente, ni siquiera sé por qué mi hijo se casó contigo. Sus insultos, perfeccionados durante años, ya apenas le afectaban. Elena se había insensibilizado a ellos. Una cáscara vacía absorbiendo los golpes. Recordó que cuando se casó por primera vez con Daniel, las palabras crueles de Berta la hacían correr hacia él, con lágrimas en los ojos, rogándole que interviniera. Pero Daniel, siempre tan diplomático, nunca la defendió de verdad. Simplemente la abrazaba, le acariciaba el cabello, susurrando palabras de consuelo. «Ella sufre mucho por su condición», explicaba, con voz suave, casi suplicante. «Por eso está irritable. Por favor, intenta tener paciencia por mí». Y así, Elena había soportado. Año tras año su paciencia se agotaba. Su espíritu se erosionaba lentamente por una suegra que él se negaba a controlar y un esposo que se negaba a protegerla de verdad. Había confundido su aparente dulzura con bondad, su inacción con comprensión. La llave de Daniel giró en la cerradura poco después. El familiar clic envió una nueva ola de tensión a la casa. Entró, maletín en mano, ajeno al campo de batalla emocional en el que se adentraba. En la cena, el habitual silencio asfixiante flotaba en el aire, denso y sofocante. Elena movió la comida en su plato, buscando las palabras. Tenía que preguntar. «Cariño», comenzó, con voz baja, casi un susurro, esperando que fuera menos una exigencia y más una petición. «¿Puedes enviarme los gastos de este mes? Ya no tengo dinero y necesito comprar víveres mañana». El tenedor de Daniel tintineó contra su plato. Levantó la vista. Una mueca sarcástica le torció los labios. «Ustedes las mujeres lo tienen tan fácil. Ni siquiera tienen que trabajar. Solo se sientan en casa esperando que los hombres traigan el dinero. Luego, en cuanto empieza el mes, no paran de fastidiar. ¿Tienes idea de lo mucho que me esfuerzo para ganar ese dinero?». Lo dijo como si ella hubiera elegido esta vida de dependencia, como si no hubiera renunciado a todo porque él se lo había rogado. Berta, sintiendo un aliado, intervino, su voz chorreando autocomplacencia. «Exacto. Mi hijo trabaja tan duro todos los días, y tú siempre lo estás hostigando por dinero. ¿Crees que está hecho de dinero? Deberías aprender a gastar menos». Elena sintió un nudo apretarse en su estómago. Intentó razonar, su voz apenas audible. «He ajustado el presupuesto lo más que he podido. 1.500 pesos al mes apenas cubren los víveres, servicios y los antojos de Sofía». La mano de Daniel golpeó su plato contra la mesa, un golpe seco y furioso. «¿Qué quieres decir con que 1.500 no son suficientes? ¿Cuánto más quieres, mujer avariciosa?». Cada palabra era un diminuto trozo de cristal, cada uno hundiéndose más profundo que el anterior. Al principio pensó que podía dejarlo pasar, simplemente soportarlo, como siempre hacía. Pero entonces, Berta fue demasiado lejos. Berta picoteó su comida, con una expresión engreída y satisfecha en su rostro, y murmuró: «¿Y esa niña inútil que tienes? ¿Por qué malgastas dinero comprándole pastel? ¿Para qué? Mejor ahorras ese dinero para ayudar a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, congelando la respiración de Elena. Sofía, su dulce e inocente Sofía. El pastel. Eso fue el punto de quiebre. Elena sintió algo romperse dentro de ella, un hilo que las había mantenido unidas durante demasiado tiempo.
Una tormenta silenciosa se estaba gestando y estaba Sitek a punto de desatarse. ¿Alguna vez has tenido un momento en que un comentario pequeño e insignificante, después de años de falta de respeto, encendió un fuego que no sabías que tenías? ¡Basta! La palabra estalló de Elena, rompiendo el silencio. La mesa del comedor, antes un lugar de resentimiento a fuego lento, se convirtió en un campo de batalla. Elena, con la mano aún hormigueando por el impacto del plato que había volteado, sintió un fuego encenderse dentro de ella. Años de ira contenida, de humillación, de sacrificio silencioso, estallaron. Su voz, usualmente suave, ahora resonaba con poder puro. Se volvió hacia Daniel. Su rostro una máscara de asombro e incredulidad. Actúas como si 1.500 pesos fueran una fortuna, como si te estuviera pidiendo millones. Me dices que no te fastidie, pero nunca envías el dinero a menos que lo haga. ¿Sabes lo humillante que es tener que pedir dinero prestado solo para llevar a Sofía al hospital? Su dedo tembló mientras lo señalaba. Su mirada inquebrantable. Daniel, yo tuve un trabajo una vez. Era independiente. Tú eres quien me rogó que renunciara, que me quedara en casa y cuidara a tu madre en nuestra casa. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que disfruto depender de ti? Su mirada se dirigió bruscamente a Berta, quien se quedó inmóvil, su habitual mueca borrada. ¿Y tú? La voz de Elena goteaba el veneno que había suprimido durante años. Siempre te quejas de que gasto el dinero de tu hijo. ¿Alguna vez has pensado por qué estoy aquí? Si no fuera por ti, ¿crees que habría renunciado a mi trabajo para convertirme en tu cuidadora? ¿Tienes idea de cuánto costaría contratar a alguien para que te cuide? A una anciana paralítica. 3 o 4 mil pesos al mes como mínimo. Y aquí estoy yo, haciéndolo todo por unos míseros 1.500. Deberías estar agradecida. Una ola de alivio catártico invadió a Elena, un grito liberador que había estado atrapado dentro de ella durante años. Daniel y Berta, por otro lado, estaban furiosos. «Elena, ¿has perdido la cabeza?», gritó Daniel, con el rostro contorsionado por la ira. «No, Daniel», replicó Elena con la voz clara y firme. «Nunca he tenido la mente más clara. De ahora en adelante, he terminado. He terminado de pedirte dinero. He terminado de manejar esta casa. He terminado de cuidar a tu madre. Sofía, nos turnaremos para criarla. Ya no haré esto sola. Veamos cómo te las arreglas sin que yo mantenga todo unido». Ignorando sus protestas balbuceantes y las quejas chillonas de Berta, Elena tomó la mano de Sofía. Sofía, con los ojos muy abiertos pero en silencio, la siguió. Mientras caminaban hacia la habitación de Elena, esperaba que Sofía estuviera asustada después del repentino arrebato de su madre. En cambio, la pequeña mano de Sofía apretó la suya y levantó la vista, con los ojos brillantes. «Mami, hoy estuviste increíble». Elena se quedó inmóvil por un momento. Esas simples palabras hirieron más hondo que cualquier insulto, validando años de dolor silencioso. Se arrodilló, su voz suavizándose. «Pero si vuelvo a trabajar, quizás no tenga tanto tiempo para cuidarte». «Está bien, mami», gorjeó Sofía, un espíritu resiliente ya brillando. «Ya tengo 5 años. Mis maestros me cuidarán en la escuela y los fines de semana puedo cuidarme sola». La inquebrantable comprensión de Sofía destrozó las últimas reservas de Elena. Abrazó fuertemente a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de amor feroz y una resolución floreciente. Lo único bueno, lo más puro, que había salido de su matrimonio con Daniel, era Sofía, una niña brillante, considerada y cariñosa. Esa noche, Elena hizo un voto silencioso e inquebrantable. Nunca miraría hacia atrás. Ya no movería un dedo por esa casa, por esas 2 personas. Pensó que Daniel y Berta podrían durar 3 días sin ella. Los había sobreestimado enormemente. Lo que sucedió esa misma noche fue solo el comienzo.
¿Cuánto tiempo crees que tarda una vida de sufrimiento silencioso en explotar finalmente en libertad? Se desmoronaron más rápido de lo que jamás imaginó posible. Resultó que Elena había sobreestimado enormemente a Daniel y Berta. Ni siquiera aguantaron la noche. Exactamente a las 10 en punto, el suave clic de la puerta de su habitación abriéndose perforó la silenciosa oscuridad. Elena, que acababa de lograr que Sofía se durmiera inquietamente, observó cómo la silueta de Daniel aparecía en el umbral. Se veía torpe, una vista rara y reveladora, mientras le extendía un cheque impecable y blanco. Su voz era silenciosa, casi vacilante. Aquí está el dinero de este mes. Además, mi mamá tuvo un accidente. ¿Puedes ir a limpiar? Una fría y dura satisfacción se instaló en el pecho de Elena. El hombre mimado, acostumbrado a su silenciosa eficiencia, estaba completamente perdido sin ella. Tener una madre en silla de ruedas que dependía de pañales para adultos para todo hacía imposible que Daniel se las arreglara siquiera una noche sin ella. Todas esas veces que ella había asumido silenciosamente la carga sin quejarse, él debió pensar que era fácil para ella. Nunca la había visto trabajar, solo sus resultados. Bueno, ya no. Su esposa complaciente y siempre servicial se había ido para siempre. Elena no tocó el cheque, simplemente se lo devolvió a sus manos con un gesto suave, pero firme. Su voz era firme, desprovista de emoción. «Oh, no me atrevería a tomar tu dinero. De lo contrario, tú y tu madre seguirán llamándome inútil. De ahora en adelante, conseguiré un trabajo y ganaré mi propio dinero. En cuanto a esta casa, tu madre y todo lo demás, tú te encargas. He terminado». El ceño de Daniel se frunció. Su paciencia se quebró. Exclamó: «Vamos, Elena, no seas tan desagradecida. Añadiré otros 1.500 al presupuesto de este mes. 3.000. Solo deja de hacer un berrinche y ve a limpiar a mi mamá». Le empujó un nuevo cheque, presumiblemente por la cantidad mayor, en la mano. Elena se lo devolvió de nuevo, intacto. El rostro de Daniel se puso rojo. Su mandíbula se tensó. «Si sigues así, no esperes que te dé un céntimo más», escupió. Pero su amenaza no tenía poder. Elena ya había tomado una decisión. ¿Quién necesitaba su dinero ahora? Dio un paso hacia él. Luego lo empujó firmemente hacia atrás, guiándolo hacia la puerta. «Adiós». Furioso, Daniel salió de la habitación paseando por el pasillo, mascullando maldiciones por lo bajo. Pero no tuvo elección. Tuvo que ir a limpiar a Berta él mismo. Que lo haga. Lo peor estaba por venir para esos dos. Cuando Elena se levantó a la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Daniel ya se había ido, probablemente al trabajo, escapando del desastre doméstico. En el momento en que Elena abrió la puerta de su habitación, la voz chillona de Berta comenzó. «Mujer holgazana, ¿durmiendo hasta ahora? ¿Intentas matarme de hambre? Ve a prepararme el desayuno». Elena se rió. Fue un sonido frío y agudo que resonó en el silencio. «Berta», dijo, su voz tranquila, casi pausada. «¿Todavía crees que soy la misma nuera a la que puedes mandar a tu antojo? Le dejé claro a Daniel ayer que he terminado. No aceptaré un céntimo más de él y ya no te cuidaré. De quien seas madre, ese es quien tiene que cuidarte. Pero seamos honestos. ¿De verdad crees que tu hijo, que está tan acostumbrado a que le sirvan en bandeja de plata, tiene la paciencia para lidiar contigo?» La actitud confiada de Berta flaqueó visiblemente. Conocía a su hijo mejor que nadie. Su expresión cambió rápidamente. Su tono se suavizó, mientras forzaba una sonrisa incómoda. «Ahora, Elena, no seas impulsiva. Las parejas no deberían ser tan mezquinas al dividir las responsabilidades. Daniel trabaja duro para ganar dinero, y es justo que tú administres la casa y cuides a los mayores. Pero, por supuesto, es su culpa por olvidarse de darte los gastos cuando llega sin a casa. Me aseguraré de darle una buena regañada». Su repentino cambio de actitud no fue satisfactorio. Fue patético. Durante años, Elena había cuidado a Berta sin una sola palabra de agradecimiento.
Ahora que Elena amenazaba con parar, Berta era todo sonrisas y adulación. La gente como ella. Elena se dio cuenta. Era verdaderamente descarada. Elena ignoró sus súplicas. Entró a la cocina, un espacio al que había dedicado años sirviendo. Preparó el desayuno, lo justo para Sofía y para ella. Berta se sentó cerca en su silla de ruedas, mirándolos con furia, su estómago gruñendo audiblemente. Su rostro se puso verde de ira. «Mujer cruel y sin corazón, ¿estás tratando de matarme de hambre? No me eches la culpa», respondió Elena con calma, dándole un mordisco a su tostada. «Le dije a Daniel anoche que he terminado de cuidarte. Él lo sabía, y aún así te dejó sola en casa. Si alguien está tratando de matarte de hambre, es tu preciado hijo, no yo». Después del desayuno, Elena tomó a Sofía de la mano y salió de la casa. Si Daniel quería seguir afirmando que ella no hacía nada en todo el día mientras él se deslomaba para ganar dinero, que se las arreglara sin ella por un tiempo. Veamos cuánto tiempo podría aguantar cuidando a su hija, manejando a su madre y manteniendo su hogar en orden. El juego acababa de comenzar. ¿Alguna vez te has encontrado llegando a un punto en el que simplemente te niegas a que se aprovechen más de ti? Su mundo perfectamente orquestado estaba a punto de desmoronarse. Elena entró al edificio de oficinas de Daniel, la fachada de cristal y acero resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Adentro, el vestíbulo zumbaba con el suave rumor de la ambición, un duro contraste con el caos que había dejado atrás en casa. Sofía, apretando su mano, miró el imponente techo con ojos grandes y curiosos, aparentemente ajena a la tensión que irradiaba su madre. Elena sintió una feroz oleada de resolución. Si Daniel quería seguir afirmando que ella no hacía nada en todo el día, mientras él se deslomaba para ganar dinero, entonces él podría experimentar una probadita de su vida diaria, que se las arreglara sin ella por un tiempo. Veamos cuánto tiempo podría aguantar cuidando a su hija en este mundo estéril y profesional. Navegaron por los pasillos pulcros, el aroma a café caro mezclándose con el aire acondicionado. La asistente de Daniel, una joven con un moño ajustado, levantó la vista, la sorpresa brillando en su rostro. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Elena llevó a Sofía directamente a la puerta abierta de la oficina de Daniel. Él estaba sentado detrás de su escritorio grande y reluciente, absorto en la pantalla de su computadora. Una imagen de eficiencia corporativa. En el momento en que las vio, su rostro se ensombreció. No esperó una explicación, lanzándose inmediatamente a una diatriba en voz baja, pero furiosa. «Mi mamá acaba de llamar y dijo que solo hiciste desayuno para ti y para Sofía». Elena ignoró su acusación. Lo miró fijamente con calma, su voz firme y clara, atravesando el murmullo de la oficina. «Creo que anoche fui muy clara. No voy a tomar ni un céntimo más de ti. Y he terminado de cuidar a tu mamá. ¿No entiendes las palabras sencillas?» Daniel, muy consciente de sus colegas cercanos, se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro furioso. No pudo ocultar su irritación, su fachada perfecta, resquebrajándose bajo la presión. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No ves que estoy ocupado?» ¿Así que solo tú puedes estar ocupado?», replicó Elena, una sonrisa fría y desafiante asomando en sus labios. «Déjame decirte, Daniel, yo también estoy ocupada buscando trabajo. Ya que nos dirigimos hacia un matrimonio con igualdad de condiciones, es justo que compartamos las responsabilidades parentales por igual. No te debo nada. Ayer yo cuidé a Sofía, hoy es toda tuya». Como si lo hubiera ensayado, Sofía, sintiendo su momento, soltó la mano de Elena. Se tambaleó hasta el escritorio de Daniel, su pequeña voz resonando con inocente sinceridad. «Papi, hoy te toca cuidarme a ti. Mami necesita un descanso». El rostro de Daniel se puso de un rojo intenso, mortificado. Miró frenéticamente la puerta de su oficina, luego de nuevo a Elena.
sus ojos muy abiertos de incredulidad. «Elena, ¿estás loca? ¿Qué esperas que haga? ¿Traer a una niña al trabajo? ¿Cómo se ve eso? Eso es problema tuyo», dijo Elena con firmeza, ignorando su intento de agarrarle el brazo. Se dio la vuelta y salió por la puerta. La pequeña sonrisa triunfante ahora más pronunciada. La satisfacción de dejarlo completamente desprevenido, atrapado en su propio mundo corporativo, cuidadosamente construido con una niña de 5 años desconcertada, fue inmensa. La oficina bulliciosa, que hacía un momento había parecido intimidante, ahora se sentía como un escenario para su tranquila victoria. Después de salir de la oficina de Daniel, el aire exterior se sentía más ligero, más libre. El paso de Elena era decidido mientras se dirigía directamente a una agencia de personal doméstico. Sus cualificaciones no eran nada especial en papel. Años como ama de casa a tiempo completo la habían dejado desconectada del mundo profesional. A su edad, un trabajo corporativo parecía poco probable que siquiera la considerara. Pero las tareas del hogar, esa era su fortaleza. Sabía cómo llevar una casa, cómo cuidar de otro. Para su sorpresa, superó con éxito 2 entrevistas. Ambas agencias quedaron impresionadas con sus habilidades organizativas, su comportamiento tranquilo y su amplia experiencia en la gestión de un hogar y el cuidado de una persona mayor y difícil. Le aseguraron que la contactarían para asignaciones de prueba, tan pronto como una familia adecuada necesitara ayuda. Saliendo de esas entrevistas, con el sol de la tarde cálido en su rostro, Elena sintió una renovada esperanza, una chispa de independencia que no había sentido en años. Si de todos modos iba a hacer tareas del hogar, bien podía hacerlo para gente que lo valorara. Al menos ganaría su sueldo sin tener que soportar la indignidad de ser llamada perezosa o inútil. Justo cuando rebosaba de este nuevo optimismo, un sonido agudo y familiar rompió el silencio esperanzador. Su teléfono. Era Sofía, y estaba llorando. Una ola fría de pavor invadió a Elena, helándola hasta los huesos. ¿Qué había hecho ese hombre ahora? Los gritos desesperados de Sofía perforaron el frágil optimismo de Elena. Justo cuando Elena rebosaba de nueva esperanza, el agudo timbre de su teléfono cortó el optimista zumbido de la tarde. Era Sofía, y su pequeña voz estaba ahogada en sollozos. «¿Qué pasa, cariño? No llores. Tómate tu tiempo y cuéntale a mami lo que pasó». El corazón de Elena se hundió. Un frío pavor la invadió. Los sollozos y las palabras temblorosas de Sofía pintaron un cuadro horripilante. «Mami, a papi lo regañó su jefe porque me trajo al trabajo. Luego papi me fechó fuera de la oficina. No conozco a nadie aquí. Tengo mucho miedo. Ese desgraciado de Daniel había abandonado a su hija. La había tirado como basura porque no pudo manejar las consecuencias de sus propias acciones». La mente de Elena se quedó en blanco por un pánico primario. No se detuvo a pensar. Corrió a toda velocidad, con la respiración entrecortada por la bulliciosa calle, escaneando cada rostro, cada esquina, buscando a su pequeña. La ciudad, normalmente un lugar de posibilidades, ahora se sentía como un laberinto vasto e indiferente. Cuando finalmente vio a Sofía, una figura diminuta y perdida acurrucada cerca de una jardinera, afuera del reluciente edificio de oficinas de Daniel, Elena dejó escapar un suspiro de alivio tembloroso. Sofía estaba a salvo, pero su rostro surcado de lágrimas, manchado e hinchado, destrozó la compostura de Elena. Cada instinto gritaba que la levantara, que la abrazara, que le prometiera el mundo. Pero Elena se detuvo. Un pensamiento escalofriante, agudo y claro, le atravesó su instinto maternal. Si cedía ahora, Daniel solo usaría esta táctica para manipularla en el futuro. Usaría el dolor de Sofía como arma para arrastrar a Elena de nuevo a su asfixiante telaraña. No, este era un momento para una lección. Una lección poderosa e inolvidable. Calmándose, una resolución fría y dura instalándose en su interior, Elena marcó a la policía.
Hola, oficial. Me gustaría denunciar un caso de abandono infantil. ¿Podrían venir de inmediato? La mención de un niño pequeño solo provocó una respuesta rápida y urgente. Luces azules parpadearon en cuestión de minutos, reflejándose en la fachada de cristal del edificio. 2 agentes, una mujer amable y un hombre severo, llegaron. La agente mujer se arrodilló, su voz suave, consolando a Sofía y lenta, pacientemente, calmando su cuerpo tembloroso. Usando las descripciones llorosas de Sofía, rápidamente identificaron a Daniel como su padre. Momentos después, los agentes, con Sofíras a su lado, entraron directamente a la oficina de Daniel. Fue tomado completamente por sorpresa, su rostro palideciendo mientras levantaba la vista de su escritorio. «Esto es un malentendido», tartamudeó. El sudor perlaba su frente. ¿Cómo podría abandonar a mi propia hija? Solo estaba siendo traviesa, así que la dejé afuera para que reflexionara un poco. La voz de la agente mujer fue severa, interrumpiendo la patética excusa de Daniel. Traviesa o no, señor, no puede dejar a una niña tan pequeña afuera sin supervisión. ¿Y si le hubiera pasado algo peligroso? Sintiendo la oportunidad perfecta, Elena irrumpió, con lágrimas en los ojos, su voz elevándose a un lamento dramático. «Daniel, eres un desgraciado. ¿Cómo pudiste dejar a Sofía fuera así? ¿Qué esperas que haga? Te he dado todo. Di a luz a tu hija, la crié y cuidé a tu madre paralizada. Y ni siquiera puedes darme 1.500 pesos al mes para los gastos». Se giró para mirar a los agentes. Su voz densa con fingido desgarro. «Bien, ¿no me dará dinero? Salí a buscar un trabajo yo misma, pero me alejé solo un momento. Y él echa a nuestra hija como si fuera basura. Es tu propia hija. ¿Eres siquiera humano?» Los colegas de Daniel, atraídos por la conmoción, ahora tenían asientos de primera fila para el drama que se desarrollaba. El arrebato de Elena solo avivó su interés, y se reunieron abiertamente para observar. Daniel estaba entrando en pánico ahora, sudando visiblemente. «No me negué a darte dinero. Deja de inventar cosas. Vayamos a casa y hablemos de esto». Pero Elena no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Justo allí, delante de todos, sacó su teléfono, mostrando capturas de pantalla de sus mensajes pasados, sus súplicas de dinero, sus respuestas impacientes y desdeñosas. «Todos, por favor, juzguen ustedes mismos. Antes de casarme con él, tenía un trabajo y era financieramente independiente. Pero él me rogó que renunciara para poder cuidar a su madre, paralizada en nuestra casa. Y ahora miren cómo me trata». Sus acusaciones llorosas, combinadas con la evidencia innegable, tocaron una fibra sensible. La simpatía por Elena rápidamente se transformó en asco por Daniel. Sus colegas, tanto hombres como mujeres, observaron con expresiones que iban desde la piedad hasta el desprecio absoluto. Incluso sus compañeros de trabajo masculinos parecían avergonzados de compartir un lugar de trabajo con alguien como Daniel. Visiblemente acorralado, Daniel se abalanzó, intentando agarrar el brazo de Elena. Ella se encogió dramáticamente, escondiéndose detrás de la agente mujer. «Oh, no me pegue. Me detendré, ¿de acuerdo? Por favor, no me pegue», gritó, fingiendo miedo. La agente mujer intervino inmediatamente, protegiéndola. «Señor, no solo abandonó a su hija, sino que ahora está intentando agredir a su esposa. Tendrá que volver a la comisaría para dar una declaración completa». Y así, el último hilo de la vida profesional cuidadosamente construida de Daniel se deshilachó. Tanto él como Elena fueron escoltados fuera, las miradas de sus colegas atónitos quemándole la espalda. La humillación fue completa. ¿Qué pasaría cuando las puertas de la comisaría se cerraran tras ellos y no quedara público para el espectáculo? ¿Alguna vez has sido testigo de cómo la fachada pública de alguien se desmorona, revelando a la verdadera persona que hay debajo? La comisaría zumbaba con una justicia fría ya que implacable. «Daniel,
Con el rostro pálido y marcado por la vergüenza, logró asegurar su liberación de la comisaría solo después de prometer repetidamente a los agentes que nunca más abandonaría a Sofimo y a Sofía. El viaje a casa estuvo cargado de tensión tácita, un silencio asfixiante que los oprimía a ambos. Pero en el momento en que la puerta principal de su casa se cerró tras ellos, su ira cuidadosamente contenida explotó. «Elena, ¿estás fuera de tus cabales? Irrumpiste en mi oficina y armaste un escándalo. ¿Quién te crees que eres? Si me costaste mi trabajo, ¿cómo piensas sobrevivir?» Elena recibió su furia con una calma y desconcertante desafío. «No tienes que preocuparte por eso. Tendré un trabajo muy pronto». Su risa fue áspera, despectiva. «Por favor, con tu educación y el tiempo que llevas fuera del mercado laboral, ¿quién te contrataría? Te estás engañando a ti misma». Ella hizo una pausa, dejando que su arrogancia flotara en el aire. «He pasado años llevando esta casa y cuidando de ti y de tu madre. Mi experiencia me hace más que cualificada. Muchas agencias de personal doméstico me contratarían». Daniel se mofó, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Estás hablando de ser empleada doméstica? ¿Ese es tu gran plan? ¿Te das cuenta de lo humillante que es eso?» Elena no pudo evitar reír, un sonido agudo y frío. «¿Qué tiene de humillante ganarse la vida honradamente? Al menos cuando trabaje para otra persona, me respetarán y me pagarán justamente. Como empleada doméstica ganaría 7.000 pesos al mes. Compara eso con los 1.500 que me das a regañadientes mientras me tratas como basura. Diría que es una victoria para mí». Antes de que su discusión pudiera escalar más, la voz impaciente de Berta cortó el aire desde la sala. «Daniel, deja de discutir y hazme algo de comer. No he comido en todo el día». Daniel hizo un gesto despectivo con la mano hacia Elena, tomando una respiración profunda y tranquilizadora. «Bien, he terminado de discutir. Solo ve y haz la cena ya. Mamá y Sofía tienen hambre». Elena también tenía hambre. Se dirigió a la cocina sin decir una palabra más. Pero cuando la cena estuvo lista, solo puso 2 platos en la mesa, lo justo para Sofía y para ella. Daniel se movió para servirse, pero Elena lo detuvo, su mano firme en su brazo. «Esto es para Sofía y para mí. Si tú y tu mamá quieren comer, hagan su propia comida». El rostro de Daniel se retorció de ira. «¿Hablas en serio, Elena? ¿De verdad quieres mantener este matrimonio? No olvides que vives en la casa que compré. Si no quieres portarte bien, podemos divorciarnos. Y veremos dónde vivirás entonces». Elena soltó una carcajada fría. «¿Amenazas de divorcio? Qué predecible. Sí, compraste esta casa, pero esta has estado contigo durante años, contribuyendo con mi tiempo, trabajo y sacrificios. ¿Quieres hablar de dinero? Bien, hablemos de dinero. ¿Sabes cuánto cuesta una cuidadora a tiempo completo hoy en día? 5.000 pesos al mes. Y si tienen que cuidar así a alguien discapacitado, es aún más. Apenas me has dado 3.000 pesos al mes durante todos estos años, y eso si te molestas en enviarlo a tiempo. Así que arreglemos las cuentas correctamente. Deduce mi alquiler y luego págame por los años que te he pasado cuidando a tu mamá. Veamos quién termina debiendo a quién». Daniel se puso rojo como un tomate, tartamudeando, buscando una respuesta que no encontraba. Sin otras opciones, se arrastró a la cocina y preparó algo de espagueti para él y Berta. El primer bocado que Berta tomó, lo escupió de inmediato. «Esto es asqueroso, demasiado salado». Volvió sus ojos con anhelo hacia los camarones al limón en el plato de Sofía, deseando claramente poder intercambiar comidas. Pero esto era solo el principio. A partir de ese día, Elena se negó a asumir responsabilidad por nada relacionado con Berta o Daniel. Cocinaba solo para ella y Sofía. Lavaba solo su ropa, dejándoles el resto a ellos. La casa, antes meticulosamente organizada, rápidamente se sumió en el caos. Berta especialmente sufrió las peores consecuencias. Hubo días en que se ensuciaba y no tenía a nadie que la limpiara. Gritaba y lloraba, lamentándose de que bien podría morirse. El desorden, las quejas constantes,
Llevaron a Daniel al límite. Finalmente, después de semanas de soportar las consecuencias de su propia negligencia, se rompió. Los muros de su vida se estaban desmoronando. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo alguien finalmente enfrenta las consecuencias de sus propias acciones? El mundo cuidadosamente construido de Daniel finalmente se hizo añicos. Los gritos de Berta durante su videoconferencia fueron el golpe final. Él se puso de pie, con lágrimas en los ojos, la voz ronca. Elena, lo siento mucho. Por favor, perdóname. Enviaré los gastos, los subiré a 4.000 pesos. Lo miré, tranquila. ¿4.000? ¿A quién engañas? Tartamudeó. Luego ofreció su sueldo completo. Me reí. ¿Por qué no? Grité, lo suficientemente alto para que Berta oyera. Tengo un trabajo nuevo, cuidadora interna, a partir de mañana, por 7.000 pesos al mes. Daniel se burló. Estafa. No es estafa. El carácter de su madre asustó a otros. Pero años con tu madre me dieron una piel dura. Berta, entrando en su silla de ruedas, palideció. ¿Te vas? ¿Y yo qué? Le sostuve la mirada. Contrata ayuda. Te costará 10.000 pesos para alguien con tu personalidad. Tu hijo solo gana 5.000 pesos. ¿Comiendo aire, quizás? Daniel se ruborizó. ¡Fuera! Paga el alquiler o empaca. Sin inmutarme, saqué mi teléfono. Grabé un mensaje para la señorita Lucía. De acuerdo con el cuidado interno, me mudo mañana. Su respuesta instantánea. Salvavidas, añadiendo 500 pesos más. Con una sonrisa colgué. ¿Ves? Algunos aprecian mi trabajo. Empaqué nuestras maletas. Berta chilló. Egoísta, te demandaré. ¿Demandarme a mí? Espeté. ¿6 años de insultos? ¿La corte se pondrá del lado de una anciana abusiva y vil? Si me insultas de nuevo, te daré una bofetada tan fuerte que te lo pensarás 2 veces. Mis palabras la dejaron sin habla. Me dirigí al balcón por las muñecas de Sofía. De la nada, Berta gritó, lanzando una taza. ¡Te mataré! Me agaché. La taza salió volando. Mi corazón se detuvo. Golpeó a Daniel, haciéndolo desplomarse abajo. Se había ido. Berta, la causa de su muerte, gimió. «Mi hijo, es tu culpa, mujer vil». Le devolví su veneno. «Tu hijo está muerto por tu culpa. La que debió haber muerto eres tú». Me alejé, harta. Heredé la herencia de Daniel con Sofía. Berta obtuvo una parte y la casa. Pero sus últimos años fueron infernales. Parientes codiciosos la acecharon. Años después, Berta alteró su testamento, dejando la casa a Sofía. Después del fallecimiento de Berta, vendí la casa. Seguimos adelante. Su rencor, al final, trajo justicia. A veces, el universo sí favorece a quienes buscan su propia libertad. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu propia libertad y paz? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa y nos encantaría escucharla. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia.